El sonido de cubiertos de plata contra porcelana francesa resonaba por el salón principal de La Perla Negra, uno de los establecimientos más exclusivos de Polanco. Clara Hernández equilibraba 3 platos de entrada en el brazo izquierdo mientras sostenía una bandeja de cristal con copas de champán en la mano derecha. 6 años trabajando allí habían transformado sus movimientos en coreografía precisa, casi invisible para los clientes que pagaban 2.500 pesos por persona solo por sentarse en aquellas sillas tapizadas en terciopelo italiano. Eran las 8:15 de la noche de un viernes de agosto, y el restaurante estaba absolutamente repleto con lo que Clara llamaba silenciosamente la élite de los insoportables. Empresarios discutiendo fusiones millonarias mientras cortaban filete miñón de Wagyu, que costaba más que el salario mensual de Clara. Herederas exhibiendo joyas que valían lo suficiente para comprar 3 departamentos en Iztapalapa, donde Clara vivía con su madre. Influencers digitales fotografiando platillos elaborados que apenas tocaban, más preocupados por la iluminación perfecta para Instagram que por el sabor de la comida preparada por un chef que había entrenado en París durante una década. Todos unidos por la creencia absoluta, incuestionable, casi religiosa de que el dinero en sus bolsillos los hacía fundamentalmente superiores a las personas que los servían. Clara se deslizaba entre las mesas como un fantasma bien entrenado. 6 años de práctica le habían enseñado el arte complejo de ser eficiente sin ser notada, educada sin ser invitativa, presente pero no existente de verdad. El uniforme negro y blanco que vestía funcionaba como capa de invisibilidad perfecta. Mientras usaba esas ropas almidonadas, dejaba de ser Clara Hernández, persona con historia completa, sueños guardados y dolores escondidos. Se convertía simplemente en la mesera, un papel intercambiable, completamente desechable, absolutamente olvidable en el segundo en que salía del campo de visión. Su cuerpo había memorizado cada movimiento necesario para sobrevivir en aquel ambiente. Cómo cargar 3 platos sin derramar. Cómo abrir una botella de vino sin hacer un sonido que pudiera molestar conversaciones importantes. Cómo sonreír educadamente incluso cuando un cliente la llamaba, chasqueando los dedos como si fuera un perro. Cómo responder, sí, señor, y por supuesto, señora, con una voz que no demostraba el cansancio acumulado de 8 horas de pie sin pausa. Mesa 12, susurró Luis, el maître de 52 años que trabajaba allí desde la inauguración del restaurante 15 años atrás, cuando ella pasó por la estación de servicio puliendo copas de cristal. Llegó el VIP de la noche. Arturo Salgado y sus invitados. 4 personas. Quieren el menú degustación completo con maridaje de vinos. 7 platos, 12 vinos diferentes. Va a ser una noche larga. Luis hizo una pausa, sus ojos experimentados encontrando los de Clara con una advertencia silenciosa que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Y Clara, cuidado con este. Es del tipo que adora humillar a los empleados. Lo he visto hacer llorar a meseros en el baño en otros establecimientos. Piensa que maltratar a quien le sirve es un deporte divertido. Mantén distancia emocional. Haz tu trabajo, no des pie a conversación. Cuanto menos existas para él, mejor. Clara miró discretamente hacia la mesa indicada a través del espejo veneciano que decoraba la pared. Arturo Salgado. Incluso quien no seguía religiosamente las noticias de negocios conocía ese nombre. Magnate del sector inmobiliario, dueño de la mitad de los rascacielos de Avenida Masaryk, propietario de centros comerciales en 6 estados mexicanos, inversionista en docenas de startups que transformaban ideas en fortunas de la noche a la mañana. 44 años de vida privilegiada escritos en cada detalle de su apariencia. Cabello canoso perfectamente peinado con producto importado, que costaba 1.500 pesos el frasco. Traje Armani a la medida en tono gris plomo, que probablemente había costado más que el coche de Clara si ella tuviera uno. Reloj Patek Philippe en la muñeca izquierda que valía lo suficiente para pagar 5 años de renta del departamento de un cuarto donde Clara vivía con doña Lupita en Iztapalapa. Zapatos ingleses hechos a mano, que costaban 3 salarios mínimos. Estaba sentado como un rey en su trono, rodeado por 3 empresarios igualmente bien vestidos, todos riendo demasiado fuerte, haciendo bromas que solo tenían sentido para quienes poseían fortunas de 8 dígitos
y consideraban 50,000 pesos de gastos de fin de semana insignificantes. El tipo de hombre que medía su propio valor por la capacidad demostrada de hacer que otros se sintieran microscópicamente pequeños. El tipo de hombre que confundía patrimonio líquido con superioridad moral. Clara respiró profundo, se ajustó el delantal impecablemente limpio y caminó hacia la mesa con la libreta de pedidos en la mano izquierda y una botella de agua mineral importada de Islandia que costaba 380 pesos y sabía idéntica al agua de la llave en la mano derecha. «Buenas noches, señores», dijo con una voz entrenada para ser agradable pero no memorable. «Mi nombre es Clara y seré la responsable de atenderlos esta noche. ¿Puedo comenzar ofreciendo agua y presentando nuestro menú especial de degustación?» Arturo ni siquiera levantó los ojos del celular de último modelo que sostenía con dedos adornados por un anillo de oro que probablemente pesaba 50 gramos. Estaba escribiendo algo furiosamente, probablemente un correo que movería millones de pesos de una cuenta bancaria a otra, con solo presionar un botón. Sus dedos volaban sobre la pantalla táctil mientras ignoraba completa, absoluta, totalmente la existencia de Clara parada a menos de 1 metro de distancia. Los otros 3 empresarios continuaban su conversación animada sobre la adquisición reciente de una empresa tecnológica, también sin reconocer la presencia de Clara. Para ellos, ella era parte de la decoración, tan notable como la silla en la que estaban sentados o el cuadro en la pared. Tal vez menos notable, porque al menos los cuadros se discutían ocasionalmente. Clara permaneció allí, esperando, sosteniendo la pesada botella de cristal que comenzaba a hacer que su brazo derecho hormigueara. 10 segundos pasaron como minutos. 20 segundos se arrastraron como horas. 30 segundos que parecían una eternidad de invisibilidad deliberada. Sabía que era intencional. Hombres como Arturo hacían esto constantemente para establecer una jerarquía invisible pero absolutamente rígida, para demostrar que su tiempo era infinitamente más valioso que el tiempo de cualquier empleado. Era un juego de poder silencioso que Clara había presenciado literalmente cientos de veces durante 6 años sirviendo a la élite capitalina. Finalmente, después de casi 1 minuto entero de espera calculada, Arturo guardó el celular en el bolsillo interno del saco y la miró. No a sus ojos, por supuesto. Hombres como él rara vez miraban a los ojos de las meseras, no por timidez o educación, sino porque mirar a los ojos significaba reconocer humanidad, y reconocer humanidad haría más difícil tratarlas como objetos decorativos funcionales. Su mirada recorrió a Clara de arriba a abajo con la misma atención casual que se le da a un mueble al entrar a una sala, evaluando si era adecuadamente decorativa para el ambiente sofisticado, si combinaba con la estética general del establecimiento. «Agua», dijo abruptamente, empujando el vaso vacío Baccarat que costaba 1,000 pesos en dirección a Clara sin ninguna ceremonia, como si estuviera pateando una piedra en el camino. «Y traigan el menú. Ya sabemos lo que queremos, pero mi novia insiste en ver las opciones. Mujeres, ¿no? Siempre necesitan validación visual aunque ya les hayamos explicado todo perfectamente». Los otros hombres en la mesa rieron del chiste machista con entusiasmo desproporcionado al humor real contenido en él. Una risa que servía más para reforzar la jerarquía social entre ellos que para expresar genuina diversión. Clara mantuvo la expresión neutral mientras servía el agua con un movimiento practicado miles de veces, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años, como una actriz perfecciona un personaje. Nunca demostrar incomodidad visible, nunca mostrar indignación legítima, sonreír educadamente pero no efusivamente, y continuar sirviendo como si fuera sorda a los insultos casuales que caían de las bocas de esos hombres, como migajas de pan cayendo en una alfombra persa. «Voy a buscar los menús inmediatamente, señor», dijo, dándose la vuelta para cumplir la orden. «Y no tardes», agregó Arturo sin mirarla, ya volviendo su atención al celular. «No tenemos toda la noche. Algunas personas tenemos compromisos importantes. No nos quedamos sentados esperando servicio lento». Clara mordió el lado interno de su mejilla, una técnica que había desarrollado para mantener la compostura. El pequeño dolor físico ayudaba a no responder al dolor emocional mayor. La novia de Arturo llegó 10 minutos después en un torbellino de perfume caro y tacones Louboutin que hacían el sonido característico contra el mármol italiano.
Camila Torres, 28 años, con cabello rubio platinado que costaba 8,000 pesos mantener mensualmente, vestido Versace rojo que había costado 65,000 pesos, bolso Hermès Birkin en el brazo que valía más que un auto popular 0 kilómetros, y una expresión de aburrimiento existencial permanente en el rostro perfectamente maquillado. Modelo, o exmodelo, o aspirante a modelo que nunca consiguió contratos realmente grandes, pero que pescó a un millonario antes de que la belleza comenzara a depreciarse naturalmente con la edad. El tipo de mujer que Arturo coleccionaba como coleccionaba penthouses en barrios exclusivos, más un símbolo visible de estatus que un ser humano con personalidad compleja propia. «Amor, tardaste», dijo Arturo, pero no había calor real en la voz. Era un reclamo performático hecho para la audiencia. «Ya pedí entrada para todos. Espero que tengas hambre». Camila se sentó graciosamente, acomodando el vestido carísimo. «Disculpa, querido. El tráfico estaba imposible, y mi esteticista se atrasó. Ya sabes cómo es». Durante la comida que siguió, Clara sirvió 6 platillos elaborados diferentes preparados por un chef que había estudiado cocina molecular en restaurantes Michelin en Europa. Cambió cubiertos de plata 8 veces siguiendo el protocolo estricto de cena formal. Llenó copas de cristal Riedel con 12 vinos diferentes, cada uno costando entre 2,000 y 15,000 pesos por botella. Respondió preguntas con educación mecánica perfectamente calibrada. Soportó comentarios que variaban entre condescendencia casual y crueldad deliberada. Arturo trataba cada interacción con Clara como una oportunidad estratégica de demostrar superioridad para sus amigos y su novia. Era una performance continua de poder, un teatro donde él era director, guionista y actor principal, y Clara era utilería desechable. «Este vino está a temperatura incorrecta», declaró dramáticamente después de que el sommelier sirviera un Bordeaux Chateau Margaux de 1982, que costaba 15,000 pesos la botella, y había sido almacenado en una cava climatizada con temperatura controlada digitalmente. ¿No saben ni servir vino adecuadamente? ¿Qué tipo de establecimiento es este? Cobran precios absurdos y no pueden ni acertar lo básico». Clara sabía perfectamente que el vino estaba a la temperatura ideal de 16 grados Celsius. Marcel, el sommelier, había trabajado 15 años en restaurantes con 3 estrellas Michelin en Francia y sabía más sobre vino de lo que Arturo jamás sabría, aunque viviera 3 vidas. Pero no importaba absolutamente nada. Para hombres como Arturo, quejarse era una forma de establecer dominio territorial, de recordar constantemente a todos en la sala que él era el cliente, el rey temporal de ese espacio delimitado, el dios efímero con poder absoluto sobre la experiencia de todos. «Pido sinceras disculpas, señor», respondió Clara con una voz entrenada para no demostrar emoción real. «Voy a pedirle al sommelier que traiga otra botella inmediatamente y que personalmente garantice la temperatura perfecta». «Más les vale», refunfuñó Arturo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. «Por el precio absurdo que cobran aquí esperaba servicio verdaderamente decente, pero parece que cualquiera puede ser mesero hoy en día. Ya no hay estándares de calidad en la contratación. Cualquier don nadie sin educación adecuada puede ponerse un uniforme y fingir profesionalismo». Las palabras perforaron a Clara como alfileres invisibles cuidadosamente colocados bajo la piel. Cualquiera. Como si servir mesas profesionalmente no requiriera memoria fotográfica para pedidos complejos, resistencia física para estar 8 horas de pie sin pausa, control emocional sobrehumano para no responder a insultos constantes, habilidad social para leer a los clientes y anticipar necesidades. Como si 6 años que ella había dedicado meticulosamente a perfeccionar esa profesión no significaran absolutamente nada a los ojos de un hombre que probablemente nunca había trabajado un día físico entero en su vida. Pero Clara no dijo nada. Solo sonrió educadamente pero no entusiastamente. Inclinó la cabeza en deferencia silenciosa que había practicado en el espejo hasta que quedó perfecta, y fue a buscar una nueva botella de vino igualmente perfecto que sería igualmente criticado, porque la crítica no era sobre el vino, era sobre poder, era sobre humillación, era sobre recordar constantemente a Clara su lugar en la jerarquía invisible, pero absolutamente rígida de la sociedad mexicana. La cena continuó arrastrándose durante 3 horas exhaustivas.
3 horas de Arturo dominando las conversaciones con historias de conquistas empresariales que sonaban más como relatos de campañas militares donde los empleados eran bajas aceptables, daño colateral necesario para la victoria. 3 horas de bromas que no eran graciosas, pero todos reían porque Arturo era quien pagaba la cuenta. 3 horas de Clara sirviendo silenciosamente, limpiando discretamente, sonriendo mecánicamente, siendo tratada como parte del mobiliario. Hasta que llegó el postre. Clara estaba sirviendo cuidadosamente los petit fours, pequeños dulces elaborados que el chef pâtissier había tardado 6 horas en preparar, cuando escuchó a Arturo mencionar la palabra que hacía que su corazón se apretara dolorosamente: universidad. En la UNAM, claro, estaba diciendo a sus amigos con ese tono particular de quien cuenta un chiste especialmente gracioso, voz cargada de desdén sofisticado. Mi sobrino, Rafael, insistió categóricamente en estudiar allá. Dijo que quería la experiencia auténtica de la educación pública mexicana. Yo le advertí repetidamente que se iba a mezclar con la plebe, con gentuza sin futuro. Pero los jóvenes idealistas no escuchan consejos de quien realmente conoce el mundo. ¿Resultado previsible? Perdió un año entero teniendo clase con profesores mediocres que ganan salarios vergonzosos y compañeros que apenas pueden escribir su propio nombre correctamente. Los otros empresarios rieron con entusiasmo performático, balanceando las cabezas en solidaridad tribal. La universidad pública como chiste compartido. La educación de millones de mexicanos como entretenimiento para quienes podían pagar colegiaturas que costaban más que el salario anual de una persona trabajadora común. Exactamente, concordó Eduardo, empresario de 38 años, dueño de una cadena de gimnasios de lujo. Mi hijo está en el TEC de Monterrey, pagando 180,000 pesos por semestre, y vale cada centavo. Profesores de verdad, alumnos de verdad, networking que realmente importa. La universidad pública es un chiste nacional. El gobierno desperdicia dinero educando gente que nunca va a usar el diploma para nada significativo. Clara sintió que sus manos temblaban incontrolablemente mientras colocaba delicadamente los dulces elaborados en la mesa. UNAM. La palabra resonaba en su mente como una campana fúnebre, sonando repetidamente. Universidad Nacional Autónoma de México, donde ella había estudiado 3 años y medio de su vida, donde había sido una de las mejores alumnas del curso competitivo de economía, donde profesores que Arturo llamaba desdeñosamente mediocres habían cambiado su vida completamente, abierto su mente a las complejidades del mundo, dado herramientas intelectuales para entender sistemas económicos de una forma que ningún libro de autoayuda de ejecutivo jamás podría enseñar. 3 años en la UNAM vividos con intensidad absoluta. 3 años despertándose religiosamente a las 5 de la mañana para tomar 2 microbuses repletos hasta el campus en Ciudad Universitaria. 3 años equilibrando precariamente clases exigentes, prácticas mal pagadas en ONGs que hacían trabajo real pero no tenían presupuesto, y turnos nocturnos sirviendo mesas para pagar fotocopias de textos caros y libros usados comprados en librerías de segunda mano. 3 años construyendo algo significativo, convirtiéndose en alguien con voz propia, caminando determinadamente hacia un futuro donde no sería invisible, donde sería economista respetada trabajando con políticas públicas para reducir la desigualdad que conocía íntimamente, hasta el diagnóstico de cáncer de su madre que cambió todo instantáneamente. Hasta que los médicos del IMSS explicaran con expresiones cansadas que el tratamiento tardaría mínimo 6 meses en comenzar debido a la fila gigantesca, cuando la enfermedad agresiva necesitaba ser atacada inmediatamente para tener posibilidades reales de supervivencia. Hasta que Clara descubriera que salvar la vida de su propia madre costaba 850,000 pesos en clínica particular con oncólogo renombrado. Una cantidad que para Arturo Salgado era el precio insignificante de un fin de semana en Miami con su novia. Pero para Clara era una suma absolutamente imposible, inalcanzable, astronómicamente impagable. Hasta que ella diera de baja el curso a la mitad del 5º semestre con el corazón roto y volviera al restaurante a tiempo completo, trabajando turnos dobles brutales, tomando absolutamente todas las horas extra posibles ofrecidas, sonriendo mecánicamente a clientes que la trataban como mobiliario, mientras cada peso ahorrado dolorosamente significaba una semana más de quimioterapia salvadora para doña Lupita,
una oportunidad más preciosa de que su madre sobreviviera. Y había sobrevivido milagrosamente. Doña Lupita estaba viva, en remisión hace 3 años, haciendo crochet en el departamento de un cuarto en Iztapalapa, viendo telenovelas antiguas y cuidando plantas en la ventanita pequeña, sin saber nunca completamente que su hija había sacrificado su propio futuro brillante para garantizar que ella tuviera un futuro mínimamente digno. Entienden perfectamente por qué nunca, jamás, dejo que mi hijo frecuente esos ambientes académicos dudosos, continuó Arturo su prédica, completamente ajeno al hecho devastador de que había una mujer a medio metro de distancia, cuya vida entera había sido brutalmente definida por las desigualdades estructurales que él trataba como chiste de sobremesa. En su universidad privada, todos son hijos de empresarios exitosos o ejecutivos importantes. Networking valioso desde el primer día de clase. Eso es educación de calidad real. Aprendes con personas que ya son ganadoras comprobadas. No con esa gentuza que ilusoriamente cree que un diploma público vale algo en el mercado laboral serio. Gentuza. La palabra flotó en el aire acondicionado como veneno invisible. Clara terminó de servir los dulces con manos que temblaban imperceptiblemente y estaba a punto de alejarse discretamente cuando Arturo, sin ni siquiera mirarla mínimamente en su dirección, extendió el brazo ampliamente y golpeó deliberadamente, intencionalmente su codo. La bandeja plateada con los últimos 2 petit fours se tambaleó peligrosamente. Clara logró equilibrarla con reflejos desarrollados a lo largo de años, pero uno de los dulces elaborados cayó en la alfombra persa importada que costaba más que un auto popular 0 kilómetros. El silencio que siguió fue instantáneo, absoluto y mortificante. Arturo miró lentamente el dulce caído en la alfombra carísima, luego a Clara congelada, luego a sus amigos observando con interés mórbido, luego de vuelta a Clara. Una sonrisa cruel comenzó a formarse gradualmente en las comisuras de su boca. Era el tipo específico de sonrisa de un depredador experimentado que acaba de avistar una presa perfectamente vulnerable. «Pero qué incompetencia increíble», dijo, su voz cortando el silencio como vidrio roto afilado. ¿No puedes ni sostener una bandeja simple adecuadamente? Este es el tipo de empleado incompetente que contratan aquí. Por eso este establecimiento está perdiendo prestigio. Clara sintió que su rostro ardía como si hubiera sido abofeteada públicamente. Sabía perfectamente que él había chocado con ella a propósito. Todos en la mesa lo sabían también. Luis, observando desde lejos, lo sabía. Pero nadie diría absolutamente nada. El cliente siempre tiene la razón incuestionable, especialmente cuando el cliente es un millonario que puede comprar y vender el restaurante entero sin pestañear. «Pido sinceras disculpas, señor», dijo, su voz saliendo más firme de lo que esperaba a pesar de la tormenta emocional interna. «Voy a traer otro dulce inmediatamente». «No». Arturo levantó la mano imperiosamente como un emperador romano negando clemencia a un gladiador vencido. «Ya no hace falta. Ya perdí completamente el apetito. Es difícil comer cuando el servicio es tan incompetente y desorganizado. Me imagino que es porque contratan a cualquier persona sin calificación real adecuada. Probablemente alguien que ni siquiera terminó la secundaria básica, ¿cierto? 0 educación formal». Sus ojos finalmente encontraron los de Clara directamente. No con interés o curiosidad genuina sobre ella como persona, sino con esa mirada calculada de quien está a punto de aplastar a una hormiga y quiere saborear conscientemente cada segundo del poder absoluto. «Señor Salgado». Luis, el maître, se acercó rápidamente con expresión preocupada, tratando desesperadamente de apagar el incendio antes de que se esparciera destruyendo la reputación del establecimiento. «Lamento profundamente el incidente lamentable. Vamos, por supuesto, a remover el postre de la cuenta y ofrecer un digestivo de cortesía de la casa». «No es absolutamente sobre el dinero, Luis», dijo Arturo sin quitar sus ojos depredadores de Clara, disfrutando visiblemente de su incomodidad. «Es sobre el estándar de calidad. Es sobre contratar personas genuinamente calificadas. Mírala. Apuesto mi fortuna a que nunca tuvo educación formal decente. Probablemente no sabe la diferencia básica entre vino tinto y blanco. ¿Y ustedes creen que puede servir a clientes sofisticados que pagan valores premium?» Clara sintió que algo fundamental se rompía violentamente dentro de su pecho. Una compuerta que había mantenido cuidadosamente cerrada durante 6 años exhaustivos. 6 años tragando humillaciones diarias.
6 años sonriendo educadamente ante insultos gratuitos. 6 años siendo invisible, aceptable, lo suficientemente pequeña para no incomodar a las personas realmente importantes. 6 años fue tiempo más que suficiente. Señor Salgado, Clara escuchó su propia voz diciendo con una claridad sorprendente, sonando extrañamente calmada considerando la tormenta emocional rugiendo internamente. ¿Puedo hacerle una pregunta? El restaurante entero pareció congelarse cinematográficamente. Las meseras no hacían preguntas directas. Las meseras no iniciaban conversaciones no solicitadas. Las meseras ciertamente, absolutamente, nunca interrumpían a clientes VIP que estaban en medio de humillarlas públicamente. Las conversaciones en las mesas cercanas cesaron gradualmente. Los meseros dejaron de servir. Hasta el ruido de la cocina pareció disminuir. Todos sintieron que algo significativo estaba a punto de suceder. Arturo parpadeó, genuinamente sorprendido por la audacia. Por un segundo brevísimo, pareció casi admirado por el coraje. Después la sonrisa cruel volvió, aún más amplia, más confiante. Claro, pregunta lo que quieras. Esto debe ser divertido. Veamos a dónde va con esto la empleadita. Usted mencionó hace poco que la educación de calidad viene exclusivamente de universidades privadas caras y networking con hijos de empresarios, dijo Clara, su voz manteniendo un tono respetuoso pero cargando algo nuevo. Una firmeza que hacía que las personas en mesas cercanas voltearan discretamente para observar. ¿Puedo preguntarle cuál fue exactamente su formación académica? La pregunta flotó en el aire acondicionado como una granada de mano cuyo seguro acababa de ser jalado. Arturo entrecerró los ojos sospechosamente. ¿Qué tiene que ver eso exactamente con cualquier cosa relevante? Curiosidad genuina, respondió Clara, su voz aún educada pero cargando una firmeza creciente. Usted parece tener opiniones muy fuertes y categóricas sobre educación. Imagino naturalmente que vienen de experiencia personal profunda y bien fundamentada. Estudié administración de empresas en el ITAM, dijo Arturo, el orgullo evidente en su voz elevada. Una de las mejores, si no la mejor universidad privada del país entero. Completamente diferente de esas universidades públicas llenas de gente mediocre y profesores fracasados que mencionaste. Entiendo perfectamente, asintió Clara pensativamente. ¿Y terminó el curso completamente? El rostro de Arturo se oscureció visiblemente. ¿Qué exactamente estás insinuando? No estoy insinuando absolutamente nada, señor. Clara mantuvo el tono respetuoso pero firme. Estoy simplemente preguntando directamente si concluyó la licenciatura completa. Es una pregunta simple que requiere una respuesta de sí o no. Completé 3 años del curso, dijo Arturo, su voz poniéndose visiblemente más dura. Después lo dejé porque mi padre murió inesperadamente y tuve que asumir urgentemente los negocios establecidos de la familia. La experiencia práctica real vale infinitamente más que cualquier diploma enmarcado en la pared. Absolutamente de acuerdo, dijo Clara. La experiencia vale muchísimo. Entonces, resumiendo, usted no posee un título universitario completo, pero heredó directamente una empresa ya extremadamente bien establecida y lucrativa de su padre. ¿Correcto? Los amigos de Arturo intercambiaron miradas profundamente incómodas. Esto estaba yendo rápidamente a territorio peligrosísimo. Camila, la novia, miraba alternativamente entre Clara y Arturo, como quien ve un accidente automovilístico en cámara lenta, simultáneamente horrorizada e incapaz de desviar la mirada. ¿Exactamente a dónde quieres llegar con esto?, preguntó Arturo, su voz baja y peligrosa. A ningún lugar específico, señor. Clara mantuvo el tono respetuoso, pero había algo fundamentalmente nuevo en su postura. Los hombros estaban más rectos que nunca, la barbilla más levantada, los ojos encontrando los de él directamente. Solo observando objetivamente que usted está juzgando severamente la calidad de educación de personas que no conoce absolutamente, basado en prejuicios no fundamentados sobre universidades públicas, cuando usted mismo no completó su propia licenciatura y tuvo la suerte extraordinaria de heredar una fortuna construida meticulosamente por otra persona a lo largo de décadas. El silencio que siguió era tan denso, tan absoluto, que Clara podía oír su propio corazón latiendo aceleradamente en sus oídos. Arturo se levantó lentamente, deliberadamente. Tenía 15 centímetros más que Clara, y estaba absolutamente acostumbrado a usar su altura física
para intimidar a personas más pequeñas. ¿Me estás faltando al respeto abiertamente? No, señor, respondió Clara, mirando directamente a sus ojos sin desviar ni pestañear. Solo estoy señalando hechos objetivos. Usted me faltó al respeto continuamente durante 10 minutos seguidos, haciendo suposiciones completamente infundadas sobre mi educación y calificaciones. Pensé que era justo aclarar las cosas. Clara. Luis estaba teniendo un ataque de nervios silencioso visible, prácticamente corriendo hacia la mesa. Clara, por favor, vamos a resolver esto en privado. No. Arturo levantó la mano autoritariamente, deteniendo al maître. Quiero escuchar esto completamente. Quiero escuchar exactamente lo que esta mesera tiene que decir sobre calificaciones. Entonces, ilumíname. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué formación impresionante tienes que te permite cuestionar a uno de los empresarios más exitosos de la Ciudad de México? Estudié economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo Clara, su voz clara y firme resonando por el restaurante silencioso. Esa misma universidad pública, llena de gente mediocre, que usted mencionó despreciativamente hace poco. Fui aprobada en tercer lugar entre 8.247 candidatos en el examen de admisión extremadamente competitivo. Mantuve un promedio de 9.2 durante 3 años y medio. Gané 2 premios de mérito académico por artículos sobre desigualdad económica estructural y concentración de riqueza en México contemporáneo. Cada palabra era una bomba silenciosa explotando sistemáticamente en ese templo de lujo y privilegio. Fui ayudante de macroeconomía por 2 semestres consecutivos. Continuó Clara, cada palabra ganando fuerza. Coordinadora de un proyecto de extensión que ofrecía consultoría financiera gratuita para microempresarios de comunidades marginadas en Iztapalapa, Neza y Ecatepec. Y fui aceptada en el programa de maestría del Colegio de México con beca completa con ACIT antes de... Se detuvo abruptamente. La siguiente parte era demasiado personal, demasiado dolorosa, demasiado vulnerable. ¿Antes de? Presionó Arturo, pero el tono había cambiado. Ya no era burlón o cruel, era cauteloso, casi defensivo. ¿Antes de qué exactamente? Antes de dar de baja el curso en el 5º semestre, completó Clara, su voz quebrándose ligeramente por primera vez, para pagar el tratamiento de cáncer de mi madre, porque en México, señor Salgado, las personas que no heredan fortunas listas tienen que hacer elecciones imposibles entre educación y familia, entre un futuro prometedor y supervivencia inmediata. Y yo elegí a mi madre sin dudar un segundo. El silencio ahora era cualitativamente diferente. No era incómodo o tenso. Era reverente, casi sagrado. En las mesas cercanas, los clientes habían parado completamente de comer para observar. Los meseros que circulaban se habían congelado en sus posiciones, siendo testigos de algo que nunca habían visto en ese templo de privilegio y dinero. ¿Y sabe lo que aprendí, señor Salgado?, continuó Clara, su voz creciendo en intensidad emocional, en estos 6 años interminables sirviendo mesas en este y otros restaurantes. Aprendí que los hombres más ricos frecuentemente son los más vacíos existencialmente, que las personas que nunca trabajaron físicamente de verdad adoran dar sermones condescendientes sobre el valor del trabajo, que quien heredó absolutamente todo adora fingir que conquistó todo con mérito propio, y que la crueldad casual hacia quien sirve es el entretenimiento favorito de quien nunca fue servido, de quien nunca tuvo que sonreír ante insultos para pagar la renta. Clara. Luis estaba blanco como el papel. Clara, necesitas parar ahora. Esto va a costarte tu empleo. ¿Por qué? Se volteó hacia el maître con una expresión que mezclaba dolor y liberación. ¿Porque estoy diciendo verdades incómodas que molestan? ¿Porque estoy rompiendo la ilusión cuidadosamente mantenida de que ser rico automáticamente hace a alguien mejor, más inteligente, más merecedor de respeto básico? Se volteó de regreso hacia Arturo, quien estaba parado ahí completamente inmóvil. Su rostro una máscara congelada de shock genuino y rabia impotente. «Usted me llamó incompetente sin razón», dijo Clara, su voz temblando no de miedo sino de 6 años de rabia comprimida, finalmente encontrando salida explosiva. Me trató como mobiliario desechable durante 3 horas. Hizo bromas despreciativas sobre la universidad pública como si fuera un concepto hilarantemente absurdo, que las personas pobres intentaran educarse.
Y todo esto mientras era servido respetuosamente por alguien que probablemente sabe más de economía, política y desigualdad social que usted jamás sabrá aunque viva 100 años. «Estás despedida», finalmente logró decir Arturo, pero su voz salió débil, sin el peso habitual de autoridad absoluta. «No puede despedirme». Clara sonrió por primera vez en años, una sonrisa triste pero profundamente liberadora. «Usted no es mi jefe, pero no tiene que preocuparse por eso». Se quitó el delantal cuidadosamente y lo colocó en la mesa, entre los platos de porcelana francesa y los cristales Baccarat carísimos. «Yo renuncio aquí y ahora. No voy a sonreír más educadamente ante insultos gratuitos. No voy a fingir más que ser invisible es aceptable. Y definitivamente no voy a servir más a hombres que creen erróneamente que el dinero heredado es prueba de superioridad moral o intelectual». Clara, el gerente del restaurante, había aparecido súbitamente, atraído por el tumulto creciente. Su rostro estaba rojo de rabia mal contenida y pánico profesional. «Esto es absolutamente inaceptable. Has faltado gravemente al respeto a nuestro cliente VIP. Estás despedida inmediatamente, sin aviso previo, sin carta de recomendación, sin referencias». «Está bien», dijo Clara con una voz sorprendentemente ligera. 6 años aquí fueron más que suficientes. 6 años siendo nadie para que personas importantes puedan sentir que son alguien especial. Miró una vez más a Arturo, quien todavía estaba parado ahí, la boca ligeramente abierta, procesando lentamente el hecho incomprensible de que alguien que él consideraba por debajo de consideración acababa de destruir sistemáticamente su autoimagen en público. «Y señor Salgado», dijo Clara, su voz suave pero cargando un peso que hacía que cada palabra resonara por el restaurante silencioso. Sobre esa pregunta que hizo anteriormente, si yo tenía educación formal decente, la respuesta es sí. Tuve profesores extraordinarios que me enseñaron no solo economía y matemáticas, sino pensamiento crítico, análisis social profundo y la diferencia fundamental entre valor humano y precio de mercado. Profesores de universidad pública, trabajando en condiciones precarias con salarios vergonzosos, pero dedicados apasionadamente a educar personas que no pueden pagar colegiaturas, que cuestan salarios enteros. Tomó su bolsa vieja de debajo del mostrador de servicio. «Aprendí mucho de ellos», finalizó Clara. «Pero la lección más importante fue esta. La dignidad humana no tiene precio. Y yo no negocio la mía por una propina generosa. No importa cuánto dinero ponga usted sobre la mesa». Y entonces Clara Hernández, ex mesera del restaurante La Perla Negra, ex estudiante brillante de economía de la UNAM, caminó determinadamente hacia la puerta del restaurante más exclusivo de Polanco, bajo los ojos absolutamente atónitos de 50 personas ricas que por primera vez en su vida entera habían presenciado a alguien de abajo mirando directamente a alguien de arriba y diciendo con claridad absoluta: «Tú no eres mejor que yo». La puerta giratoria se cerró detrás de ella con un sonido definitivo. Clara empujó la puerta giratoria del restaurante y sintió el aire frío de la noche de agosto de la Ciudad de México golpear su rostro como una bofetada refrescante. Sus manos temblaban violentamente ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse gradualmente del sistema. ¿Qué diablos había hecho? Acababa de tirar deliberadamente 6 años de empleo estable. Había quemado completamente sus referencias profesionales. Probablemente había acabado con cualquier posibilidad realista de trabajar en un restaurante de alto nivel nuevamente. Y sin embargo, caminando por Avenida Masaryk, con el uniforme arrugado y la bolsa vieja colgando del hombro, Clara sintió algo que no experimentaba hacía demasiado tiempo: dignidad intacta. Sus piernas temblaban ligeramente mientras caminaba sin destino específico. Las luces de las vitrinas de lujo iluminaban la acera. Parejas elegantes pasaban riendo, saliendo de restaurantes caros hacia bares igualmente caros. Nadie la miraba. Era invisible nuevamente, pero esta vez por elección propia, no por imposición. Su celular vibró insistentemente en el bolsillo. Era un mensaje de Camila Rodríguez, la chef de La Perla Negra, quien había presenciado todo desde la ventanita que separaba la cocina del salón principal. «Niña, estás completamente loca. Pero qué discurso increíble». La cocina entera paró para ver,
La mitad de los meseros está aplaudiendo escondidos en los vestidores. La otra mitad piensa que firmaste tu sentencia de muerte profesional. Yo creo que hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer en 20 años de carrera en este circo de horrores. Clara sonrió débilmente para la pantalla del celular. Se sentó en una banca del Parque Lincoln, donde a veces venía después de los turnos exhaustivos para limpiar su cabeza antes de tomar 2 microbuses repletos de regreso a Iztapalapa. El cielo estaba sorprendentemente limpio, raro para la Ciudad de México contaminada, y las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente. Otro mensaje llegó rápidamente, esta vez de Luis, el maître. Clara, necesito decirte que me asustaste profundamente y me inspiraste al mismo tiempo. En 15 años trabajando con público de élite, nunca vi a nadie responder de esa manera. El gerente Philippe está furioso, obviamente. Ya llamó a todos los restaurantes de alto nivel de la ciudad para hablar mal de ti. Pero entre nosotros, Arturo Salgado merecía cada palabra. Ese hombre tiene un historial documentado de humillar empleados. Alguien necesitaba decir aquello. Lamento profundamente que te haya costado tu empleo. Si necesitas una referencia, llámame en privado. Voy a ayudar como pueda. Más mensajes comenzaron a llegar en cascada. Aparentemente, alguien había filmado parte de la confrontación. No el inicio humillante, donde Arturo la trataba como basura, pero el momento crucial en que Clara respondía. Su voz firme y clara enumerando calificaciones académicas, desmontando sistemáticamente la arrogancia de él con hechos devastadores y dignidad inquebrantable. El video estaba circulando rápidamente en grupos de WhatsApp de empleados de restaurantes de la Ciudad de México. Después apareció en Twitter con el título «Mesera destruye a cliente arrogante». Después en TikTok con música dramática. Después en Instagram con cortes editados para máximo impacto emocional. Dentro de 2 horas vertiginosas, mesera destruye a millonario arrogante con hechos y lógica. Estaba entre los temas más comentados de las redes sociales mexicanas, compitiendo con escándalos políticos y chismes de celebridades. Clara vio su propio video con una mezcla desconcertante de horror y fascinación. Se veía a sí misma como otros la veían en ese momento transformador. Una mujer joven, visiblemente cansada pero absolutamente inquebrantable, mirando a los ojos de un hombre poderoso y diciendo verdades que la mayoría de las personas solo piensan silenciosamente pero nunca verbalizan por miedo a las consecuencias. Los comentarios eran un tsunami caótico de apoyo apasionado y crítica feroz. Reina absoluta. Finalmente alguien puso a estos ricachones arrogantes en su lugar. Tenía razón en absolutamente todo. La Universidad Pública Mexicana es excelente. Estudié con gente de la UNAM que era infinitamente más preparada que cualquier junior de privada que papá paga. Pero perdió el empleo. ¿Valió la pena realmente? Ahora, ¿cómo va a pagar las cuentas del mes? La dignidad no paga la renta. Este tipo de actitud orgullosa solo perjudica a quien realmente necesita trabajar. Ahora quemó su carrera entera por orgullo momentáneo. Arturo Salgado es empresario serio y respetado. Esta chica solo está buscando sus 15 minutos de fama en redes sociales. Clara leyó los comentarios en silencio creciente. La persona que escribió sobre dignidad, no pagar renta, estaba técnicamente en lo correcto. Ella había tirado la estabilidad financiera por un momento de orgullo herido. Pero leer por orgullo reducía todo a ego, cuando en realidad era sobre algo mucho más grande y profundo. Era sobre preservar el último pedazo de sí misma que la indignidad diaria amenazaba destruir completamente. El teléfono sonó estridente, interrumpiendo la espiral de pensamientos. Número desconocido. Clara casi no contestó, pero algo indefinible la hizo presionar el botón verde. «¿Bueno? ¿Clara Hernández?», preguntó una voz femenina profesional del otro lado. «Mi nombre es Beatriz Torres. Soy productora ejecutiva del programa Punto de Encuentro, de Televisa. Vi el video que está circulando explosivamente en las redes sociales. Nos gustaría mucho invitarla a una entrevista mañana por la noche en horario estelar». Clara parpadeó repetidamente, procesando la información surreal. Un programa de televisión nacional quería entrevistarla. «Yo no sé si esto es buena idea», comenzó a decir vacilante. «Clara», interrumpió Beatriz gentilmente pero firmemente. «Su historia está tocando a millones de personas en este exacto momento. Trabajadores que son tratados como invisibles todos los días,
Personas que necesitan tragarse humillaciones para mantener empleos. Usted dio voz poderosa a algo que mucha gente siente intensamente, pero nunca logra expresar, y necesita contar su versión completa de la historia antes de que otros cuenten versiones distorsionadas y perjudiciales. Clara pensó en su madre, quien probablemente ya estaba durmiendo en el departamento pequeño en Iztapalapa, sin idea alguna de que la vida de su hija había dado un giro completo. Pensó en cómo explicaría que estaba desempleada por haber respondido a un cliente. Pensó en cómo pagarían la renta del próximo mes. Pero también pensó en todas las veces que había bajado la cabeza ante insultos. En todas las colegas que hacían lo mismo diariamente. En todos los trabajadores invisibles que sostenían el estilo de vida de los ricos mientras eran tratados como menos que humanos. Acepto, dijo Clara finalmente, pero con una condición no negociable. Quiero que entreviste también a otros meseros, otros trabajadores de servicio. Esto no es solo sobre mí, es sobre millones de personas que viven esta realidad todos los días. Perfecto, respondió Beatriz, y Clara podía escuchar una sonrisa genuina en su voz. Es exactamente el ángulo que queremos explorar. Te mando un auto mañana a las 6 p.m. ¿Y Clara? Gracias por tener el valor de hacer lo que hiciste. Cuando colgó, Clara se dio cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en horas. No sabía qué traería el futuro. No sabía si conseguiría otro empleo. No sabía si la exposición pública sería bendición o maldición. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. Por primera vez en 6 años interminables, no se sentía invisible. Mientras Clara caminaba lentamente hacia la parada del microbús, la noche comenzaba a revelar las consecuencias completas de sus acciones. En el restaurante La Perla Negra, el caos apenas comenzaba a desarrollarse. Arturo Salgado permaneció de pie durante 30 segundos después de que Clara saliera, procesando lentamente lo que acababa de suceder. Nunca, en 44 años de vida absolutamente privilegiada, alguien le había hablado de esa manera. Los empleados siempre bajaban la cabeza sumisamente. Los subordinados concordaban entusiastamente. Hasta los competidores del mismo nivel económico mantenían un tono respetuoso, conociendo el poder que él ejercía. Pero esa mesera, esa nadie con uniforme barato y bolsa gastada, había mirado directamente a sus ojos y lo había reducido a nada usando solo hechos sobre su propia vida y lógica implacable. «Siéntese, señor Salgado», dijo nerviosamente el gerente del restaurante Philippe Dubois. «Por favor, permítanos compensar este incidente terrible. La comida es completamente por nuestra cuenta, naturalmente, y nos gustaría ofrecer un vale de regalo de 20,000 pesos para próximas cenas». Arturo finalmente se sentó pesadamente, pero su rostro estaba rojo intenso, no de vergüenza, sino de rabia creciente. «Esa mujer osó humillarme públicamente. Quiero que la demanden. Difamación. Falta de respeto. Calumnia. No importa. Encuentren algo y demanden hasta que no le quede nada». Philippe tragó saliva nerviosamente. «Señor, técnicamente, ella solo declaró hechos verificables sobre su propia educación y experiencia. No hubo difamación legal. Y en cuanto a la falta de respeto, bueno, tenemos cámaras de seguridad que muestran claramente que usted la provocó primero al chocar deliberadamente con ella y hacer comentarios despreciativos sobre su educación». «¿Estás de su lado?», rugió prácticamente Arturo. «No, señor, absolutamente no», dijo Philippe rápidamente. «Solo estoy explicando la situación legal complicada. Sería muy difícil demandar cuando hay evidencia en video de que usted inició el conflicto verbal. Entonces despidan a todos los que presenciaron esto y no hicieron absolutamente nada», ordenó Arturo. «Cada mesero, cada maître, cada empleado que estaba en el salón y dejó que esa mujer me faltara al respeto sin intervenir». «Señor Salgado», habló por primera vez uno de los amigos de Arturo, Eduardo, desde el incidente. «Tal vez sea mejor dejar esto tranquilo. El video ya está circulando online explosivamente. Si toma acciones de represalia muy obvias, va a empeorar drásticamente la situación». «¿Empeorar?». Arturo se volteó bruscamente hacia su amigo. «¿Cómo puede empeorar? Una mesera me humilló». «Ella no te humilló», dijo Camila, la novia, suavemente. Su voz era baja, pero cargaba algo nuevo, algo que Arturo nunca había escuchado de ella antes. Decepción profunda. «Tú la humillaste a ella primero, durante toda la noche. Yo vi todo, y ella solo», respondió con la verdad.
Arturo miró a Camila como si ella acabara de traicionar una alianza sagrada. ¿Tú también estás de su lado? No estoy del lado de nadie, dijo Camila, pero sus ojos contaban una historia diferente. Solo estoy diciendo que tal vez por primera vez en tu vida, encontraste a alguien que no va a aceptar pasivamente ser tratada como inferior. Y honestamente, creo que necesitabas esta lección hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue más frío que cualquier palabra que Arturo podría haber dicho. Camila se levantó elegantemente, tomó su bolsa Birkin cara y salió sin mirar atrás, los tacones haciendo un sonido determinado contra el mármol. Más tarde, Clara descubriría que Camila había terminado la relación esa noche, diciéndole a Arturo que no podía seguir fingiendo que no veía al hombre que realmente era por debajo del dinero. Mientras tanto, en las redes sociales, el video explotaba exponencialmente. No solo el clip original, sino que las personas comenzaron a compartir sus propias historias. Hashtags surgieron orgánicamente. Yo soy Clara. Trabajadores invisibles. La dignidad no se negocia. Una mesera en Guadalajara compartió la historia detallada de cuando un cliente le arrojó comida en el rostro porque el filete estaba demasiado término medio. Un repartidor en Monterrey contó sobre ser llamado vago inútil por un residente de condominio de lujo cuando se atrasó 5 minutos debido a un accidente de tránsito. Una empleada doméstica en Puebla relató cómo su patrona le prohibía usar el baño de la casa, diciendo que la gente pobre trae enfermedades. Cada historia era una ventana dolorosa hacia una realidad que las personas ricas preferían no ver. Y Clara, sin querer o planear, se había convertido en símbolo de una revolución silenciosa, una ola de trabajadores decidiendo que no aceptarían más ser tratados como menos que humanos. Pero no toda la atención era positiva o solidaria. A la mañana siguiente, Clara despertó con 847 mensajes en el celular. Muchos eran de apoyo entusiasta, pero otros eran amenazas veladas o explícitamente violentas. Personas defendiendo a Arturo, diciendo que ella había sido respondona, irrespetuosa, que no sabía su lugar. Algunos comentarios eran misóginos, otros clasistas. Varios eran simultáneamente ambas cosas. Esa va a morir en la miseria. Ningún restaurante la va a contratar más. Va a ver lo que es pasar hambre de verdad. ¿Quién se cree esta mesera? El cliente siempre tiene la razón. Si no aguanta callada, que busque otro empleo. Arturo Salgado es empresario respetado que genera miles de empleos. Esta chica solo está buscando sus 15 minutos de fama patéticos. Clara leyó los comentarios mientras tomaba café con su madre en el departamento pequeño. Doña Lupita estaba sentada a la mesa forrada con mantel de plástico, sosteniendo el celular con manos temblorosas, viendo el video por 5ª vez consecutiva. «Hija mía», dijo finalmente, lágrimas corriendo por el rostro marcado por años de trabajo duro y enfermedad vencida. «Sacrificaste tanto por mí, y ahora estás desempleada por culpa de ese hombre terrible». «No estoy desempleada por culpa de él, mamá», corrigió Clara gentilmente. «Estoy desempleada porque elegí la dignidad en lugar de la sumisión. ¿Y sabes algo? Por primera vez en 6 años no me arrepiento de absolutamente nada». Doña Lupita extendió sus manos callosas a través de la mesa y sostuvo las de Clara. «Cuando eras pequeñita, te decía que la educación era lo único que nadie podría quitarte. Y anoche demostraste eso. Usaste todo lo que aprendiste, toda tu inteligencia, para defender no solo a ti, sino a todas las personas como nosotras que trabajan duro y son tratadas como invisibles». Clara sintió sus ojos humedecerse. No había llorado en años, había aprendido a tragar las lágrimas junto con las humillaciones. Pero ahí, en la cocina pequeña donde habían celebrado pequeñas victorias y sobrevivido a grandes derrotas, se permitió llorar. El teléfono sonó estridente, otro número desconocido. Clara contestó con cautela creciente. «¿Clara Hernández?», preguntó una voz masculina. «Mi nombre es Dr. Alberto Méndez. Soy profesor titular del Departamento de Economía de la UNAM. Vi el video viral. Vi también que mencionó haber estudiado en la universidad. Me gustaría saber si todavía tiene interés en completar su licenciatura». Clara casi dejó caer el teléfono. «¿Qué? Tenemos un programa especial para alumnos que tuvieron que dar de baja por razones familiares o financieras», explicó el doctor Alberto. «Se llama Programa Retorno. Ofrece beca integral, apoyo de transporte
apoyo alimenticio y hasta una pequeña beca de manutención para cubrir costos básicos. Verifiqué personalmente su historial en la UNAM. Su promedio es excelente. Usted sería candidata ideal. Clara miró a su madre, quien estaba observando con esperanza cautelosa brillando en los ojos. Pero di de baja hace 4 años. Muchas cosas cambiaron. Yo cambié. El conocimiento no tiene fecha de caducidad, dijo el doctor Alberto. Y si una fracción de lo que demostró en ese video refleja su capacidad real de análisis económico y articulación de ideas complejas, sería un activo valioso para cualquier programa académico. Cuando colgó 15 minutos después, Clara tenía una entrevista programada para la semana siguiente, una posibilidad real de volver a la universidad, una oportunidad de terminar lo que había comenzado 4 años atrás. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. La entrevista en punto de encuentro salió al aire el jueves siguiente en horario estelar. Clara usó su mejor ropa, que todavía era modesta comparada con los estándares de televisión, pero estaba limpia y bien cuidada. Doña Lupita había planchado la blusa 3 veces, asegurándose obsesivamente de que cada doblez estuviera absolutamente perfecto. El estudio era profundamente intimidante con luces brillantes casi cegadoras y cámaras gigantes apuntando como cañones. Pero cuando Beatriz comenzó la entrevista, Clara se sintió extrañamente calmada. Tal vez porque estaba hablando su verdad auténtica, no fingiendo ser alguien que no era. Clara, comenzó Beatriz. Su video se viralizó con más de 15 millones de visualizaciones en menos de una semana. Se convirtió en símbolo de una lucha que millones de trabajadores mexicanos enfrentan diariamente. ¿Cómo se siente? Honestamente, Clara respiró profundo. Asustada. Nunca quise ser símbolo de nada. Solo quería que alguien me tratara como ser humano digno de respeto básico. Creo que el video se viralizó porque mucha gente se identificó profundamente con eso. ¿Cuántas personas despiertan cada día sabiendo que van a ser tratadas como invisibles? ¿Que van a sonreír educadamente ante insultos porque necesitan desesperadamente el empleo? Eso no debería estar normalizado. Mencionó en el video que estudió economía en la UNAM. ¿Puede contarnos más detalladamente sobre eso? Clara contó su historia. No solo hechos áridos, sino emociones reales. Habló sobre despertar a las 5 de la mañana, sobre profesores dedicados que ganaban salarios vergonzosos pero cambiaban vidas completamente. Habló sobre tener que elegir entre un futuro prometedor y familia, sobre cómo el sistema está estructurado deliberadamente para que las personas pobres tengan que hacer elecciones imposibles, mientras los ricos pueden tener literalmente todo. Mi madre tuvo cáncer agresivo, dijo Clara, su voz quebrándose ligeramente. El IMSS es maravilloso, pero estaba absolutamente sobrecargado. Ella necesitaba tratamiento inmediato para sobrevivir. Entonces di de baja y volví al restaurante a tiempo completo. Trabajé turnos dobles brutales durante 2 años para pagar la clínica particular. Y no me arrepiento ni un segundo. Mi madre está viva. Eso vale cualquier título. La cámara capturó lágrimas corriendo por el rostro de Beatriz. Millones de mexicanos viendo en casa lloraban junto con ella. ¿Y sobre Arturo Salgado?, preguntó Beatriz. ¿Se arrepiente de cómo respondió? Clara pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de defender mi dignidad, pero me arrepiento profundamente de haber esperado 6 años para hacerlo. Me arrepiento de todas las veces que bajé la cabeza ante insultos. Me arrepiento de haber enseñado inadvertidamente a hombres como él que pueden tratar a las personas como mobiliario sin consecuencias reales. Miró directamente a la cámara, sabiendo que millones estaban viendo. Y quiero dejar absolutamente claro, Arturo Salgado no es el villano de esta historia. Él es solo un ejemplo de un sistema que enseña a las personas con dinero que son fundamentalmente mejores que las personas sin dinero. El problema no es un hombre rico arrogante. El problema es una sociedad que permite, fomenta y recompensa esa arrogancia estructural. Después de la entrevista, algo extraordinario sucedió. Cientos de empresas comenzaron a contactarla ofreciendo empleo. Restaurantes querían contratarla como gerente. Empresas de tecnología ofrecían puestos bien pagados en recursos humanos. Una editorial ofreció un adelanto sustancial para que escribiera un libro sobre su experiencia. Pero la oferta más sorprendente vino de un lugar completamente inesperado. Clara, dijo una voz familiar cuando contestó el teléfono el viernes por la mañana. Aquí el doctor Alberto Méndez.
Tengo una propuesta extraordinaria para usted. Acabo de hablar con el rector. Queremos crear una beca especial con su nombre. Beca Clara Hernández para retorno académico. Sería destinada a alumnos que tuvieron que dar de baja por razones socioeconómicas. Usted no solo volvería para completar su licenciatura, sino que se convertiría en embajadora del programa, ayudando a identificar y apoyar a otros alumnos en situaciones similares. Clara quedó completamente sin palabras. También hay interés concreto de la Secretaría de Educación Pública, continuó el doctor. Alberto, quieren crear un programa nacional basado en su caso, retorno académico con apoyo financiero para alumnos que tuvieron que abandonar la universidad debido a emergencias familiares. Estamos hablando de potencialmente ayudar a decenas de miles de personas. Pero no solo el mundo académico estaba respondiendo. Sindicatos de trabajadores comenzaron a usar la historia de Clara como ejemplo en campañas de concientización sobre derechos laborales y dignidad en el ambiente de trabajo. Restaurantes en todo México implementaron capacitaciones obligatorias sobre trato respetuoso a empleados. Algunos establecimientos crearon políticas explícitas de tolerancia cero para abuso verbal de clientes hacia el personal. ¿Y Arturo Salgado? Su vida también cambió, pero en la dirección completamente opuesta. El video no solo se viralizó, fue diseccionado meticulosamente. Periodistas de investigación comenzaron a examinar sus negocios. Descubrieron prácticas laborales cuestionables en sus empresas. Empleados que habían sido despedidos injustamente comenzaron a hablar públicamente. Casos de acoso laboral salieron a la luz. Una investigación del SAT fue abierta sobre posible evasión fiscal. Contratos millonarios con empresas que valoraban la imagen pública fueron cancelados. Su fortuna permaneció intacta, pero su reputación estaba destruida. Pero el cambio más significativo fue interno. 3 meses después del incidente, Arturo Salgado hizo algo completamente fuera de carácter. Pidió reunirse con Clara. Ella casi rechazó. Pero algo en el mensaje que él envió a través de intermediarios la hizo aceptar. No esperanza ingenua de redención de él, sino curiosidad sobre qué diría un hombre acostumbrado a siempre tener razón cuando se enfrentara a las consecuencias de estar equivocado. Se encontraron en un café simple en La Condesa, no un establecimiento de lujo, sino un lugar común donde personas comunes tomaban café. Arturo llegó solo, sin asistentes o guardaespaldas. Usaba ropa cara, pero discreta. Parecía más pequeño de alguna forma, como si los últimos meses literalmente hubieran encogido su presencia física. Clara, comenzó, y había algo fundamentalmente diferente en su voz. La arrogancia automática había sido reemplazada por algo que casi sonaba como humildad genuina. No sé cómo empezar esto. ¿Qué tal con una disculpa genuina? Sugirió Clara, sin rencor, pero sin suavizar las cosas. Las disculpas no parecen suficientes para lo que hice, dijo Arturo. Pero aún así, lo siento profundamente. No solo por lo que hice esa noche específica, sino por años enteros de tratar a personas como usted de esa manera. Usted dijo que yo no era el villano de la historia, pero estaba equivocada. Fui el villano en cientos de historias. Humillé empleados sistemáticamente. Despedí personas sin causa justa por capricho. Traté la dignidad humana como commodity negociable. Clara estudió su rostro atentamente, buscando señales de manipulación calculada. Pero lo que vio parecía genuino. Un hombre confrontando por primera vez la imagen horrible de quien realmente había sido. ¿Qué cambió?, preguntó directamente. Todo, respondió Arturo. Perdí a mi novia. Varios amigos dejaron de llamarme. Empresas no quieren asociación con mi marca. Pero más que eso, tuve que ver repetidamente ese video. Tuve que ver a docenas de personas contando historias de cómo las humillé a lo largo de los años. Tuve que confrontar el hecho de que pasé 44 años siendo exactamente el tipo de persona que mi propio padre habría despreciado. Tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Mi padre construyó esa empresa de la nada absoluta, continuó Arturo, su voz cargada de emoción. Comenzó como albañil. Trabajaba 20 horas al día. Cuando yo tenía 10 años, me hacía trabajar en las obras durante las vacaciones escolares. Decía que necesitaba entender el valor del trabajo manual. Pero cuando él murió, y yo heredé todo, olvidé todas esas lecciones.
Me convertí en exactamente el tipo de persona que habría humillado a mi padre cuando era joven trabajador. Clara sintió algo cambiando en su pecho. No era lástima exactamente, sino reconocimiento de humanidad compartida. Arturo Salgado todavía era un hombre rico y privilegiado, pero también era un hombre confrontando sus propias fallas de una manera que pocos hombres en su posición hacen. «Entonces, ¿qué va a hacer ahora?», preguntó. «Cambios reales y concretos», dijo Arturo con convicción. «Ya comencé. Implementé salario mínimo de 12,000 pesos en todas mis empresas, muy por encima del piso legal. Creé un comité de empleados con poder real de decisión sobre condiciones de trabajo. Estoy estableciendo un fondo de educación de 50 millones de pesos para hijos de empleados. Y estoy personalmente pidiendo disculpas a cada persona que logro recordar haber humillado en los últimos 20 años». Miró directamente a Clara con ojos que parecían diferentes. «Sé que esto no deshace el daño causado. Sé que puede parecer que solo lo hago porque me cacharon públicamente. Y tal vez parte sea verdad. Pero también descubrí algo en estos 3 meses. Vivir como yo vivía, tratando a las personas como desechables. No solo las lastimaba a ellas, me lastimaba a mí. Me transformaba en alguien vacío, cruel, fundamentalmente infeliz. Usted no solo defendió su dignidad esa noche, Clara. Salvó un pedazo de mi humanidad que ni siquiera sabía que estaba perdiendo». Clara permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: «No puedo darle absolución, Arturo. No soy sacerdote y usted no lastimó solo a mí. Lastimó a cientos de personas a lo largo de años. Pero puedo decirle esto: el cambio real no viene de un sentimiento de culpa temporario. Viene de acción consistente a lo largo del tiempo. Si realmente cambió, pruébelo con acciones, no con palabras bonitas. Y pruébelo no para mí, sino para cada persona que trabaja para usted». Conversaron por 1 hora más. No se hicieron amigos. La distancia entre sus realidades era demasiado grande para eso. Pero tal vez llegaron a algo más importante: reconocimiento mutuo de humanidad compartida, comprensión de que el cambio genuino requiere confrontar verdades incómodas sobre uno mismo. Cuando se separaron, Arturo hizo una última cosa. Entregó un sobre a Clara. «No es soborno o intento de comprar perdón», explicó. «Es un cheque de 850,000 pesos. El valor exacto que gastó tratando a su madre. Considérelo pago por 4 años de educación que perdió por mi culpa y culpa del sistema que hombres como yo perpetuamos. Úselo para completar su maestría. Úselo para ayudar a otros. Solo no lo rechace por orgullo, porque esto no es sobre orgullo, es sobre justicia y reparación». Clara tomó el sobre, no por ella misma, sino por lo que representaba. Reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias, que las deudas morales a veces pueden ser parcialmente pagadas en términos materiales, que el arrepentimiento verdadero se manifiesta en reparación concreta, no solo en palabras vacías. Clara Hernández, ahora con 29 años, estaba de pie en el escenario del Palacio de Bellas Artes. El auditorio estaba completamente lleno con más de 1,000 personas. Estudiantes universitarios, trabajadores de servicio, profesores, periodistas, activistas sociales. Había terminado no solo la licenciatura en Economía, sino también completado una maestría en Políticas Públicas y Desigualdad Social en el Colegio de México, con mención honorífica. Su tesis, Invisibilidad económica, el costo social de servicios subvalorados, ganó un premio nacional y fue transformada en libro que vendió más de 100,000 copias. Trabajaba como consultora senior para la Secretaría de Educación Pública, ayudando a implementar programas de retorno académico en universidades públicas de todo el país. En los últimos 2 años, ayudó a más de 12,000 estudiantes a volver a la universidad después de abandonar por razones socioeconómicas. También mantenía una columna mensual en un periódico importante, escribiendo sobre desigualdad, trabajo y dignidad. Se había convertido en una voz respetada en debates sobre justicia social, siempre recordando que no era heroína, solo alguien que tuvo el valor de decir no a la indignidad. Doña Lupita estaba sentada en la primera fila, en remisión desde hacía 5 años. Participaba activamente en grupos de apoyo para pacientes con cáncer de bajos recursos, ayudando a navegar el sistema de salud y conectando personas con recursos disponibles.
Arturo Salgado estaba algunas filas atrás, discreto. Había mantenido los cambios prometidos. Sus empresas ahora eran reconocidas nacionalmente como modelos de buenas prácticas laborales. Creó una fundación que ofrecía becas de educación para hijos de trabajadores de servicio en todo México. No recuperó completamente su reputación pública, pero tal vez había recuperado algo más importante, la humanidad básica que había perdido en algún punto del camino. Nunca se hicieron amigos cercanos, pero desarrollaron un respeto mutuo profundo. Ocasionalmente colaboraban en proyectos de impacto social, demostrando que el cambio genuino es posible cuando las personas están dispuestas a confrontar verdades incómodas sobre sí mismas. Clara comenzó a hablar para la audiencia silenciosa y atenta. Hace 2 años yo era una mesera invisible. Hoy estoy aquí como maestra en economía, consultora de políticas públicas y, aparentemente, autora de un libro que las personas realmente leen. La gente me llama valiente, pero no fue valentía. Fue desesperación. Fue llegar al límite absoluto de cuánto una persona puede encogerse antes de desaparecer completamente. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Quiero contar una historia que no está en el libro. Cuando tenía 10 años, mi madre trabajaba como empleada doméstica en casa de una familia rica. Un día, la patrona organizó una fiesta. Mi madre trabajó 16 horas preparando todo. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, la patrona llamó a mi madre y le dijo: «Lupita, gracias por trabajar tanto. Como recompensa, puedes comer las sobras de la fiesta antes de tirarlas a la basura». Silencio absoluto en el auditorio. Mi madre volvió a casa esa noche y lloró. No porque tuviera hambre, sino porque fue tratada como menos que el perro de la familia. ¿Y saben qué me dijo? «Hija, estudia. La educación es lo único que nadie puede quitarte. Es lo único que hace la diferencia entre ser tratada como gente o como objeto». Clara sintió lágrimas en sus ojos. Entonces estudié. Pasé en 3er lugar en un examen de admisión competitivo. Fui buena alumna. Soñaba con ser economista, trabajar con políticas públicas, tal vez ayudar a cambiar el sistema que hacía que mi madre fuera tratada como menos que humana. Y entonces la vida pasó. Mi madre se enfermó y descubrí que en México no puedes ser pobre y tener una enfermedad cara. Entonces obviamente elegí a mi madre, pero perdí mi futuro en el proceso. Limpió las lágrimas. Y me convertí en aquello de lo que estaba tratando de escapar. Trabajadora invisible. Durante 6 años serví a personas ricas. Y durante 6 años fui tratada como mobiliario. Hasta que encontré a Arturo Salgado. Él no era diferente de docenas de otros clientes arrogantes. Pero ese día, esa noche específica, algo se rompió dentro de mí. Y respondí. Clara miró directamente a Arturo en la audiencia. La gente piensa que esa noche fue sobre un hombre cruel y una mujer valiente. Pero no lo fue. Fue sobre un sistema que enseña a algunas personas que tienen derecho a tratar a otras como inferiores. Y sobre una persona que dijo, no, no más, no conmigo. Volvió su atención a toda la audiencia. Entonces voy a hacer una pregunta que hago en cada conferencia. ¿Cuántos de ustedes aquí ya fueron tratados como invisibles? Levanten la mano. Más de 800 manos se levantaron. ¿Y cuántos de ustedes ya trataron a alguien como invisible? Pausa larga e incómoda. Después, lentamente, cientos de manos se levantaron, incluyendo la de Clara. Exacto, todos lo hacemos. Yo lo hago, ustedes lo hacen. La diferencia es reconocerlo y cambiar. Arturo Salgado está aquí hoy porque reconoció y está cambiando. Eso no borra lo que hizo, pero es un comienzo. Clara concluyó. El legado de esa noche no soy yo. Son los miles de trabajadores que encontraron valor para defender su propia dignidad. Meseras que responden al abuso, repartidores que denuncian maltratos, empleadas domésticas que exigen respeto. La invisibilidad todavía existe, pero ahora hay resistencia. Hay voces diciendo, yo existo, yo importo, yo merezco dignidad. La audiencia explotó en aplausos que duraron 5 minutos. Más tarde, en el lobby, Clara conversaba con estudiantes cuando un joven de 19 años se acercó. Clara, mi nombre es Rafael. Soy sobrino de Arturo Salgado. Él me mencionó en aquella cena. Dijo que estaba perdiendo tiempo en la universidad pública. Por lo que usted hizo, él cambió completamente. Ahora financia becas para estudiantes de la UNAM. Y yo continúo orgullosamente estudiando en la pública, demostrando que él estaba equivocado. Clara sonrió.
No necesitas demostrar nada a nadie. Estudia por ti, no contra él. Rafael asintió. Cambió a toda mi familia. Mi tío era imposible. Ahora es diferente. No perfecto, pero diferente. Cuando Rafael se alejó, Arturo se acercó. Gracias por decir que el cambio es posible, dijo en voz baja. Por no transformarme en villano permanente de la historia. Usted se transformó en villano solo, dijo Clara honestamente. Yo solo sostuve el espejo, y usted tuvo el valor de mirar. Eso es más de lo que la mayoría hace. Arturo asintió y se alejó. Doña Lupita esperaba en la salida con sonrisa orgullosa. Mi hija se volvió gente importante, dijo. No, mamá, corrigió Clara. Yo siempre fui gente importante. Solo necesité 6 años y una noche de valor para que el mundo se diera cuenta. Caminaron juntas por las calles de la Ciudad de México, la misma ciudad donde Clara había sido invisible, donde había servido silenciosamente, donde se había encogido para caber en expectativas ajenas. Pero no más. Clara Hernández existía, era vista, era escuchada. Y más importante, había ayudado a miles de otros a ser vistos también. Aquella noche en el restaurante La Perla Negra, cuando un millonario arrogante intentó reducir a una mesera a nada, terminó probando lo opuesto, que la dignidad humana no tiene precio, que el conocimiento supera al privilegio y que a veces una sola persona diciendo no puede cambiar el mundo. Eres una nadie, había dicho Arturo. Está equivocado, yo soy alguien, siempre lo fui. Usted simplemente nunca se dignó a mirar, había respondido Clara, y en esa respuesta simple transformó no solo su propia vida, sino que plantó semillas de cambio que continuarían creciendo por generaciones. Porque al final, la verdadera revolución no sucede cuando los poderosos deciden ser bondadosos. Sucede cuando los invisibles deciden ser vistos. Y Clara Hernández, exmesera, economista, activista, decidió ser vista. Y al hacerlo, iluminó el camino para millones de otros. El restaurante La Perla Negra cerró sus puertas 6 meses después del incidente, no por bancarrota, sino porque el dueño decidió transformarlo en escuela de gastronomía para jóvenes de bajos recursos. El espacio donde Clara fue humillada ahora educa a 200 estudiantes por año, todos recibiendo educación de calidad gratuita. A veces Clara pasa por ahí, mira el edificio, recuerda aquella noche y sonríe, porque la dignidad, descubrió, es una semilla extraña. Plantada en el suelo de la humillación, regada con lágrimas de rabia justa, puede crecer y transformar paisajes enteros. Y todo comenzó con una mesera de 27 años que decidió que 6 años de invisibilidad era suficiente, que miró a los ojos de un hombre poderoso y dijo la verdad más simple y revolucionaria de todas: tú no eres mejor que yo.